Diego Bocios, el titular del ANSES, y está con nosotros en Infobae TV. Gracias por estar aquí. Gracias, Luis. Muy amable. Última moratoria, por lo menos de esta gestión con toda seguridad, pero digo, última moratoria. Ojalá que sea la última moratoria. La verdad que el sistema jubilatorio argentino venía con una deuda con miles y miles de argentinos, cientos de miles de argentinos, que se subsanó en la primera moratoria del año 2005, que se puso en marcha en el año 2006, que permitió que se jubilaran millones de argentinos y nos había quedado pendiente que casi 500.000 argentinos se puedan jubilar. Entonces la Presidenta de la Nación y el Congreso, porque lo votó por unanimidad tanto el Senado como la Cámara de Diputados, entendieron que los argentinos tienen que tener la oportunidad de jubilarse, completar los años de aporte, porque ¿qué es una moratoria? Se cumple la edad jubilatoria, que es un requisito, 60 las mujeres y 65 los hombres, y el segundo requisito es tener 30 años de aporte. Y muchas veces ese requisito no estaba cumplido. Y tiene lógica que no se haya cumplido ese requisito, y sí, si uno mira un poco la historia de la Argentina, hubo años de alto desempleo, de informalidad, de gente que trabajaba y no le aportaba, que no tenía obra social, que no estaba formalizado. Y lo que hace esta moratoria es subsanar esa herida que teníamos los argentinos y poner como prioridad que todos los argentinos se puedan jubilar. Y eso es un poco lo que estamos planteando con esta nueva moratoria. Sencilla. Sí, perdón. Sí, Digo, la particularidad de que me parece que también tiene un rasgo de justicia, es que quien pueda acceder y esté en condiciones económicas no tenga el plan de financiación que tiene el resto. Sí, una de las críticas que habíamos recibido en las moratorias anteriores era justamente eso. Che, se jubila la señora que tiene altos ingresos, tiene propiedades, campos, y la verdad que hay gente humilde que lo necesita. Entonces el Congreso de la Nación entendió que si poníamos algún criterio concreto, puntual, y que lo hemos puesto, ¿no? Altos ingresos, propiedades de valor fiscal alto y demás, como un limitante para no acceder a la moratoria. ¿Eso significa que esa persona no se puede jubilar? No, se puede jubilar, pero no con este régimen que te simplifica, te facilita y te reduce la deuda, ¿no? Los otros es días, un aspecto de justicia. Claro, como los otros días en una de las notas que hacíamos, yo decía, no hay necesidad de intermediarios, es gratuito y demás, y un grupo de abogados se enojó conmigo porque me dijo, hay abogados que hacen este trabajo. ¿Hay algún tipo de problema no sé? Solo con vos se enojaron con muchos, con periodistas y conmigo naturalmente. Nosotros son los más humildes los que necesitamos jubilar. Las personas con mayores ingresos, con trabajos más estables y demás, tienen la oportunidad de jubilarse. Pero pensemos en una persona que vive en Formosa, en el campo, que trabajó toda su vida y que no le hicieron los aportes. Me parece que sean de alguna manera, que parte de su jubilación se la lleve un gestor, me parece que no corresponde. Entonces lo que hemos hecho es básicamente, ¿se puede ir un gestor? Sí se puede ir, pero el trámite es gratis, es sencillo y es fácil, y la ANSES te lo facilita de una manera tal que no necesitas que 1 o 2 saberes jubilatorios se lo lleve un gestor o un abogado. Y eso es que el Estado funcione, lo hablábamos recientemente con otros aspectos del Estado. Bueno, el trámite es muy sencillo, es un turno en la ANSES que se puede sacar vía web, vía telefónica al 130, la opción 0, un mensajito de texto, está muy claro el mensajito de texto, mandando un mensaje al 26737 con la siguiente mensaje, moratoria, espacio, el número de DNI de la persona que se quiere jubilar, F si es mujer y M si es varón, automáticamente le damos un turno. Con el turno se presenta con el documento y la persona se puede jubilar. Le vamos a dar una boleta de AFIP que va a decir usted tiene que pagar tal cuota, paga la cuota, la AFIP nos incorpora que esa persona está en el sistema de moratoria, nos informa y automáticamente nosotros lo jubilamos. Con lo cual hicimos todo un aplicativo para que sea sencillo, que sea fácil. Cuando el Estado te facilita las cosas y te ordena paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no es necesario ir a un gestor. Y nos parece justo, como nos parece justo que aquellas personas que tienen altos ingresos se puedan jubilar, pero pagando lo que corresponde, también nos parece justo que el Estado facilite los procedimientos para que no se tenga que recurrir a un gestor o un asesor que te cobra. A hoy, 18 de septiembre, ¿se tiene una constancia de cuántos se han inscrito? Ayer a las 17 horas había 175.000 personas que se habían sacado turno. Nosotros entendemos que de acá a fin de año va a haber unas 300, 400.000 familias que van a iniciar el trámite, personas, abuelos, abuelas o adultos mayores que van a iniciar el trámite jubilatorio. Los sectores que critican la moratoria dicen que hace más inviable el sistema previsional, que por la cantidad de personas jubiladas con activos no es viable el sistema previsional. La Argentina tiene que dar una discusión fuerte en términos del sistema previsional con todos los que son los trabajadores informales. Nos parece que ya estamos en el año 2014
y la verdad que haya 4 millones de argentinos que trabajan informalmente, en condiciones irregulares, sin aportar al sistema de seguridad social o al sistema impositivo argentino, es algo que lo tenemos que debatir en profundidad. Me parece que hay un rol del Estado en términos de diseño impositivo, como también de control, que algunas cosas se han discutido este año en el Parlamento, pero también hay un tema cultural y de cultura cívica democrática. Nosotros tenemos que entender de que vivir en una democracia tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y que efectivamente la cultura democrática implica fundamentalmente tener conciencia de lo solidario del Estado. Y el sistema de seguridad social es parte central en eso, porque lo que ingresa se invierte en jubilaciones, pensiones. El sistema está mucho más sólido que hace 10 años atrás, tiene el doble de aportantes, tenía 4,5 millones y tiene casi 10 millones de aportantes. Tiene un fondo de reserva, ahorro, que suma más de 440.000 millones de pesos, con lo cual el sistema está mucho más sólido. Que tenemos que pensar desafíos para hacerlo más sólido en el futuro, coincido. Y después las prioridades tienen que darse en términos de gobernar es priorizar. Y para mí es una prioridad, y para nosotros, para la Presidenta de la Nación y para nuestro espacio político, para nuestro gobierno, y por lo que vimos para todo el Congreso de la Nación, que todos los argentinos estén jubilados. Es una prioridad. Como Estado tenemos una prioridad. Y naturalmente tenemos un sistema de financiamiento, que además, les soy claro, no alcanza con aportes y contribuciones. De cada 10 pesos que recibe el ANSES, 6 son aportes y contribuciones y 4 son impuestos. Con lo cual es mentira que esta persona no aportó. Pensemos en un trabajador, claro, no informal, no importa la edad que tenga, no importa dónde viva, compra algo en un supermercado, compra un cigarrillo, claro, carga nafta o paga ganancias, todos esos impuestos financian al ANSES, con lo cual aportaron, también es justo que los protejamos. Punto de aparte con el tema de la moratoria, no sé si queda algo más por decir de este que tema. Estamos esperando, que es una medida de estricta justicia social, que es importante que las familias se acerquen, que es gratis el trámite, que hay un área también de denuncias en la ANSES por si hay algún tipo de abuso, que nosotros queremos jubilar a los argentinos, queremos que tengan una jubilación, se les va a descontar la cuota y 2 veces al año el aumento jubilatorio y básicamente todo lo que significa ser jubilado en la Argentina. A la par se lanzó una nueva etapa del Procrear, que es la posibilidad de acceder a viviendas, que tiene requisitos también interesantes que vale la pena difundir. Sí, Procrear está funcionando muy bien. Ayer estaba mirando los registros, 420 viviendas por día se arrancan, son familias que tienen su lote y empiezan su vivienda, con lo cual es un programa que está funcionando muy bien y que las familias tienen la oportunidad de hacerse su casa, construirla para generar trabajo y empleo y pagarla a 20, 30 años. Son familias jóvenes, ganan en promedio entre 10 y 11 mil pesos, pagan una cuota promedio de 2.300 pesos, sacan un crédito un poquito más de 20 años y la verdad que se están construyendo viviendas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Anunciamos una nueva línea que tiene que ver con ampliación y refacción, también la utilizan mucho las familias y genera mucho trabajo, tiene un elemento claro de generación de empleo y las familias se hacen entre 25 y 30 metros cuadrados de ampliación. Es un crédito más sencillo y para acceder a ese crédito lo que primero que hacemos es un sorteo, así que vamos a estar haciendo un sorteo el 3 de octubre que nos va a permitir básicamente que la gente salga sorteada y pueda tramitar rápidamente ese crédito. Y además de eso, estamos terminando los primeros desarrollos urbanísticos. ¿Qué son desarrollos urbanísticos? Son en tierras del Estado Nacional, que estaban ociosas, que estaban abandonadas, del ferrocarril, del ejército, de vialidad o algunos municipios. Diseñamos desarrollos, edificios, viviendas individuales, dúplex, edificios en altura, de baja altura, de alta altura. Estamos construyendo y esas viviendas van a ser sorteadas y vendidas a quienes salieron sorteados con un crédito a 30 años. Así que estamos terminando en Tigre, en La Matanza, en San Juan, en Maipú, en La Rioja, Maipú-Mendoza. Estamos terminando las primeras casi 3.200 viviendas y las estamos poniendo en sorteo de acá a fin de año. Y así sucesivamente se están haciendo en 90 localidades en toda la Argentina. A la par que se anunciaron estos dos proyectos me parece muy interesante, especialmente y por ser hijo de una generación que en los 90 no pudo ser aporte. De hecho, en mi familia se pudieron jubilar gracias a este tipo de moratorias. Se hace el anuncio del edificio más alto de la isla de Marchi. ¿No es como un contrasentido? ¿No es como el extremo lujo y una necesidad social en la que el Estado debe estar? La isla de Marchi es un proyecto de un polo audiovisual que surge de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y por iniciativa de la Presidenta, y entiende la Presidenta que puede ser un activo más que tiene la ANSES. La ANSES tiene dentro de sus activos distintas empresas.
tiene empresas de petróleo, empresas bancos, tiene 6 bancos, Banco Macro, Banco Francés, Banco Galicia, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, dentro de sus activos. Y va a tener un activo más, que es una sociedad que va a ser parte del activo del ANSES, que va a tener como objetivo desarrollar un polo audiovisual en una parte que diría hoy está abandonada. Hay una actividad portuaria muy particular con la cual estamos trabajando permanentemente con los trabajadores, pero es una parte abandonada de la ciudad. Y en esa parte abandonada de la ciudad, distintas empresas se presentaron con distintas alternativas y una de las empresas calificó para ser socio del ANSES, como es socio consultatio, como es socio... Hoy el edificio más grande de América Latina se está haciendo en Córdoba y Alem. Se está haciendo. Uno pasa por Córdoba y Alem en la ciudad de Buenos Aires, el 30% de ese edificio es de ANSES, porque es de consultatio el edificio. Que bueno, lo consultatio lo va a vender o lo tiene en definitiva lo tiene en venta o ya tiene el compromiso de compra por parte, creo que, de una entidad financiera. Lo que le quiero decir, es un activo más para nosotros. Después el desarrollo urbanístico de esa zona, la altura y demás, lo verá la empresa que efectivamente y el management que efectivamente avance en esa obra. A ver, pero sí. entiende lo que es un activo, va a formar parte del ahorro, una partecita de esa isla, como es una parte de ese edificio, del ahorro de todos los argentinos. Como para capitalizarse. Está para clarísimo. capitalizarse. Con lo cual, en definitiva, es una propuesta de un privado que entiende que detrás de eso, de ese espacio, de ese terreno, que está muy bien ubicado, que es trascendental, se puede hacer un desarrollo en materia de industria audiovisual, en materia de espacio urbano y en materia de un edificio que ellos lo que proponen con algún simbolismo que entendemos que es interesante. A ver, ganó esa propuesta. No soy de los ortodoxos que creen que los fondos del Estado del ANSES son solo para el ANSES y no sirven para dinamizar la economía. Creo todo lo contrario. Me parece que el Estado debe, a través de esto, hacerlo. Traducido a la metáfora más simple, y es muy reduccionista lo que voy a decir. La plata de los jubilados para el edificio más lujoso de la capital, ¿no es un contrasentido? Pero no estamos poniendo plata nosotros. Nosotros lo que estamos es recibiendo un activo por parte del Estado. Hay un aporte inicial de recursos para darle, vos sos abogado, para dar funcionamiento a una sociedad. En definitiva, al principio hay que constituirla y hay que hacer un ejercicio real de ejercicio de recursos. Pero en realidad los recursos no es plata de los jubilados. No es que el FGS va a poner plata para financiar la obra. No, en lo que hay un aporte, el Tesoro de la Nación, el Ministerio de Economía, o en realidad el Estado Nacional, que es el tenedor de los bienes del Estado, le dona al ANSES un terreno que va a formar parte del capital de esta empresa. Iniciación de la empresa. Con lo cual nosotros es todo lo contrario. En definitiva, es un aporte del Estado Nacional a el Fondo de Reserva y de Garantía. ¿Por qué lo hicimos ahí? Porque creíamos que el ANSES tiene la experiencia, tiene 42 empresas, con las 42 empresas tiene vínculos societarios, conoce la manera y armamos un equipo entre el Ministerio de Economía, la Administración de Bienes del Estado, la Secretaría de Comunicaciones y el ANSES para efectivamente, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también firmó que efectivamente evaluar distintas alternativas, una propuesta financiera, económica, arquitectónica, para hacer una obra de esas características, que va a avanzar, que estamos avanzando en los estatutos, que tenemos un plan de obra, que está estipulado en el proyecto original. Es una iniciativa privada, para que quede claro, es una iniciativa privada con parte de aporte del Estado a través concretamente de la tierra, significativamente de la tierra. El resto lo tiene que desembolsar y ese activo, en vez de quedar en la nada, quedó dentro de lo que es el Fondo de los Trabajadores Argentinos. Con lo cual tenemos una empresa más, con más capital y tenemos más activos en el FGS. Tengo claro que se partía de los $150, $250 de jubilación. ¿Es todo el esfuerzo que puede hacer el Estado, 3.200 pesos? Son 3.232 pesos que, si uno lo mira en términos de capacidad de compra, más que se duplicó en todos estos años. Lo mirás en dólares, lo mirás en bienes reales, con el índice de precios que vos quieras, el más opositor o el más... el que quieras, el poder adquisitivo de los jubilados se duplicó, más que se duplicó, se mejoró, más que se duplicó. Por otro lado, se aumentó el número de jubilados. Antes había 3 millones de jubilados, hoy hay 6 millones de jubilados. Con lo cual encontramos en muchos hogares la jubilada y la pensionada, que ahora se va a ampliar con esta mandatoria, o que las dos personas son jubiladas. Con lo cual el ingreso en el hogar del jubilado también creció. Y te voy a dar un dato, Luis. Los argentinos destinamos 4 puntos del PBI a
jubilaciones y pensiones. Hoy destinamos 8 puntos del PBI. Es decir, hacemos el doble del esfuerzo para sostener a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores. Con lo cual, solamente jubilaciones y pensiones, sin contar obra social, sin contar otros beneficios. Con lo cual, evidentemente estamos haciendo un doble de esfuerzo todos los argentinos de un PBI que ha crecido de manera enorme. Me parece imprudente prometer cosas que no se pueden cumplir. Prometer situaciones que no se pueden ser sostenibles en el tiempo. Nosotros en ese sentido somos responsables, administramos recursos y lo que pretendemos es incluir a todos como prioridad número 1 y segunda prioridad sostener el sistema, con una ley de movilidad que ha dado muy buenos resultados y que si vos me preguntás a mí, che, ¿querés que los jubilados ganen más? Y sí. Ahora bien, también necesitamos más aportes, más contribuciones. Necesitamos que estos 4 millones de argentinos que están trabajando y por distintas razones o no hacen los aportes porque no pueden o no hacen los aportes porque no se los hacen. El sector agrícola, 50 y pico % de informalidad laboral. Todos estos años han sido años buenos, con vaivenes, con mejoras o peoras, pero se han desendeudado, ha tenido buenos precios los commodities, han capitalizado, han podido comprar maquinaria, han podido comprar camionetas, han podido mejorar sus condiciones particulares. Bueno, hay un nivel de informalidad que es notable. Entonces, por eso yo siempre apelo a la cultura democrática, ¿no? Para justamente profundizar estos temas. Digo, comparto, insisto, recuerdo los 150 pesos, recuerdo la destrucción de las fuentes de trabajo, no hablamos como extraterrestres. El jubilado que te está viendo en este momento dice, yo gano 3.200 o 6.400, si querés somos 2 o porque hay una pensión. ¿Te parece que uno puede decir misión cumplida? No, siempre falta, no, claramente. Nosotros tenemos que seguir trabajando para fortalecer el sistema, ¿no? Uno puede mirar, uno siempre es optimista, uno puede mirar el vaso y para mí estaba absolutamente vacío, ese vaso se fue llenando, podemos ver el vaso lleno, que es lo que vinimos hablando, pero todavía falta. A mí me encantaría, vuelvo a repetir, que los jubilados ganen mucho más, que tengan otras, pero también te puedo asegurar que la ley de movilidad jubilatoria viene a reparar muchas injusticias, que la normalización del mercado de trabajo, algo que tenemos que cuidar muchísimo, el trabajo. Nos costó mucho a los argentinos recuperar el trabajo. Hay que cuidarlo en muchos aspectos, desde el trabajador hasta todo el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido vamos a ir logrando una sociedad que vaya madurando y que vaya permitiendo incorporar nuevos trabajadores y logrando mejores resultados. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, estructuralmente. Tenemos un sistema público con ahorros, con el doble de jubilados, con un aumento más que significativo de las jubilaciones, pero hay que seguir avanzando. Está claro. Nosotros queremos que tengan mejor servicio de salud, que tengan mejor jubilación, reparar situaciones. ¿Vos te creés que a mí me gusta cuando me preguntan de los juicios? Ahora bien, yo no los originé. Por decisiones, resoluciones de ANSES o leyes desde los últimos 6, 7 años, evidentemente nosotros no hemos tenido nada que ver con los juicios, todo lo contrario. Nosotros lo único que hemos hecho es pagar en tiempo y forma, transparentemente. La mayoría de los juicios tienen que ver con los años 90. Yo iba a 4º, 5º, 6º grado. Las leyes, la normativa fueron en los 2000, la sentencia de la Corte fue en el 2005, 2006, pero tienen que ver con esa época. Y sin embargo, la continuidad jurídica del Estado hace necesario que nosotros nos hagamos cargo. Pero a mí lo que me interesa es que los jubilados ganen bien y que tengamos un sistema sólido. Y eso lo contribuimos entre todos, es solidario el sistema. Hablemos de política. ¿Sos candidato a gobernador? Yo creo que hoy hablar de candidaturas, ciertamente para mí casi te diría es una falta de respeto. Porque primero falta mucho, segundo me parece que hay dificultades en muchos sectores en la Argentina que hay que resolver. Y tercero, particularmente, porque tengo una responsabilidad de administrar el 40% del presupuesto nacional, que, para que te des una idea, es el doble del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. 2 veces, yo administro me toca a mí, como responsable del ANSES designado por la presidenta, administrar 2 veces el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. 17 millones de pagos todos los meses. 500.000 nuevos jubilados que tenemos que estar incorporando en los próximos meses. Viviendas para 420 viviendas se inician todos los días. Entonces la responsabilidad es muy grande y en el momento que efectivamente haya un escenario electoral, yo soy de la provincia de Buenos Aires, la amo, estamos estudiando y viendo cosas, no solo estudiando, sino fundamentalmente encontrándonos con los distintos actores políticos y sociales de la provincia de Buenos Aires para ver las dificultades que tiene y seguramente haremos el aporte correspondiente. Pero hoy la responsabilidad tiene que ser gobernar, gestionar y aportar desde ahí. ¿Cómo viviste el discurso de Máximo del sábado pasado? Fue muy emotivo.
Fue muy emotivo, yo no sabía que iba a hablar, yo estuve en el acto con la militancia, como un militante más, y la verdad que fue muy emotivo y me parece que, si bien se hicieron algunas interpretaciones que yo no comparto. ¿Cuáles? No, algunas cuestiones que tienen que ver con la reelección y demás. Me parece que lo que fue muy claro, en el sentido de que este es un espacio político que tiene militantes, que tiene jóvenes comprometidos, que tienen consignas, que respetan todo lo que se ha hecho estos años, que somos prudentes y responsables en la administración y el ejercicio no solo del poder, sino de la administración de la cosa pública, y que efectivamente es un proyecto político que siempre se dirimió en las urnas, que efectivamente el voto respeta la democracia y fundamentalmente el valor central de la democracia, que es el voto popular. Después nada, fue un acto de encuentro con la militancia. Me parece que todas las lecturas posteriores que se hacen están llenas de suspicacia o llenas de alguna interpretación que no hay que, es lo que es un acto para la militancia y en términos de fortalecer lo que se ha hecho todos estos días. Digo, pero no hubo ni intención ni una expresión de deseo de la reelección. No, yo en absoluto. Para mí fue claro en ese sentido. Este es un proyecto político que siempre fue muy respetuoso del voto popular. ¿Te definís como un hombre de la cámpora, un joven de la cámpora o no? Yo respeto mucho el trabajo de los profesionales, de los compañeros dirigentes de la cámpora, de todos los compañeros que forman parte de una agrupación que ha sido muy estigmatizada y que ha sido permanentemente criticada y demás, y que realmente tiene cosas muy interesantes en términos de no solo la vocación y la expresión política de los chicos volcarse a la política, sino fundamentalmente de todo lo que significa el trabajo social que hace, que muy silenciosamente se hace y que se desconoce. Pero yo no formo parte de la agrupación, sí soy alguien que formo parte del proyecto político que lidera la Presidenta de la Nación, soy afiliado del Partido Justicialista, presidente del Partido Justicialista de Tandil, miembro del Consejo Nacional del Partido Justicialista, del Consejo Provincial, soy un hombre del peronismo, y el peronismo es la columna vertebral del espacio político que es el Frente para la Victoria. Pero comparto permanentemente diálogo, y comparto no solo diálogo, sino reflexiones y diagnósticos, y trabajamos conjuntamente las cosas que haya que trabajar. Sin la menor duda, y la Presidenta se encarga de decirlo cada vez que hay un acto en el que estás, vos formás parte de un modo de ver la política, formás parte de las convicciones del kirchnerismo. ¿Daniel Scioli expresa estas convicciones? Daniel Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el distrito, la provincia más importante que tiene la Argentina, siempre ha acompañado la expresión política del peronismo y del Frente para la Victoria, y más allá de algunas diferencias muy particulares y de algunas matices, siempre ha estado acompañando. Yo tengo una relación institucional con él, he compartido actos institucionales y políticos, y las expresiones fueron de lealtad y de respeto, no solo a la conducción de la Presidenta y también en su momento a Néstor Kirchner, sino de compromiso fundamentalmente con las banderas de este proyecto político. Contame, como hombre de la provincia de Buenos Aires y del peronismo, ¿qué es Sergio Massa? Yo no quiero calificar a nadie y no soy quien para decir quién es quién. Me parece que no. Yo te cuento cómo es mi relación con Sergio Massa. Es una muy buena relación, él fue director de ANSES 6 años, con lo cual evidentemente hemos tenido vínculo y trato. Todas las cosas buenas que se hacen en un proceso político yo entiendo que hay que continuarlas, y nosotros las hemos continuado y las hemos profundizado. He tenido algún diálogo político con él de manera recurrente durante muchos años. Hoy él eligió otro camino, él eligió otra opción por la política, y lo respeto, pero independientemente de las diferencias que tengamos. Yo creo que sí, y esto tomo palabras de él, ¿no? En la vida, yo recuerdo un día fuimos a entregar computadoras con la Presidenta de la Nación a Tigre, al distrito de Tigre, a una escuela pública. La verdad, un acto muy emotivo. Y él hizo la bienvenida como intendente y dijo una frase que me parece: es de bien nacido ser bien agradecido. Yo le agradezco, Presidenta, no solo lo que ha hecho, sino la oportunidad que me ha dado a mí como siendo jefe de ANSES y jefe de gabinete de ministros. Me parece que es importante en la vida ser agradecidos. Y muchas veces uno advierte ciertas críticas, que no está mal que las haga, y no está mal que tenga vocación política y tenga diferencias, pero me parece que nunca hay que olvidarse de dónde viene, ¿no? Y quién lo acompañó en ese proceso. Última, ¿cómo crees que va a ser recordada Cristina como presidente? Digo, aparte de la primera mujer electa democráticamente, 2 periodos consecutivos, digo, esto que no es poca cosa en la Argentina
bastante machista, quiero decir. ¿Cómo crees que va a ser recordada? Yo espero que se la recuerde por todas estas cosas, lo que hablábamos del vaso ese que estaba vacío y se llenó, ¿no? Una presidenta que, primero históricamente, la primera presidenta mujer elegida democráticamente por la voluntad popular, que transformó la Argentina, que estatizó el sistema de seguridad social, que trabajó mucho por los humildes, que pudo distribuir una computadora en cada escuela pública y que eso generó una semillita, sembró una semillita que dentro de unos años va a generar su efecto, que fue la presidenta que entendió que había que tener soberanía energética y tomó una decisión trascendental como recuperar YPF. Ojalá la podamos recordar, yo creo que la vamos a extrañar. Esa es mi impresión, ¿no? Gracias por haber venido, Diego, muy amable. No, gracias a usted. Así seguimos.